Bueno, bienvenidos a todos a la nueva edición del Link Coffee. Este es un espacio de trabajo colaborativo. Queremos que sea bien horizontal, queremos hacer networking, o sea, compartir ideas y potenciarnos entre nosotros. Eh, Sé que muchos de ustedes trabajan en relación al área de personas, seguramente. Yo quiero hacer una breve introducción ahora al principio para romper el hielo y después armamos este Link Coffee entre todos. Me acompaña Mariano Bilbao, de Bilbao Construcciones, que, bueno, querés saludar, Marian, me va a ayudar a moderar. Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día. Gracias por estar. La verdad que, bueno, es un tema importante dentro de las organizaciones, recursos humanos, y más en la nuestra, que creo que es muy importante. Entonces, bueno, a ver, aprender y hablar del tema. Bueno, gracias. Muy bien. Y en un ratito se va a conectar Federico Tessin, que también va a ayudar a facilitar la conversación entre todos del día de hoy. ¿Quieren decir sus nombres por micrófono abierto y de qué empresa, organización o de qué rincón del país se están conectando? Vamos, Debo, ahí te vi que desactivaste el micrófono. Vamos. Estaba dejando hablar a alguien porque escuché que había ruidos. Hola, mi nombre es Débora Benítez, trabajo en Edilicia hace 10 años y trabajo en el área de recursos humanos, higiene y seguridad y asesoría de legales. Buenísimo, muy bien. Y soy ex compañera y amiga. Ale. Buen día, yo Buen soy Alejandra Iglesias y trabajo en recursos humanos en Tessin Construcciones. No prendo la camarita porque tengo muy mal internet y bueno, Bueno, prefiero hacer así. muy bien. Hola, buen día. Yo figuro con el nombre de Candela, pero soy Alejandra, trabajo en el Grupo Madero Ok. hace 8 años, estoy como responsable de Administración y Finanzas, pero también bastante interesada con el tema de recursos humanos, que es un área que ahora estamos desarrollando como un departamento independiente, con Magali, que también está conectada. Bien, gracias. ¿Quién ¿Qué más? tal? Buen día, mi nombre es Pedro, trabajo Hola, en ASPA Pedro. SRL en Cipolletti, provincia de Río Negro. Soy responsable de administración de personal. Muy bien. ¿Quién Hola, más buen está día. aquí? Yo soy Lucía Aguilar, trabajo en Tessin Construcciones. Estoy en el área de recursos humanos y también, bueno, con seguridad e higiene y la parte de facturación. Bien. Buen día, mi nombre es Julieta, trabajo con Debo en Edilicia, estoy un poco en la parte de comunicación interna y recursos humanos. Hola Edu. Hola, Juli, tanto tiempo. Bueno, ahí se sigue conectando gente. Vamos a arrancar, que les tengo que dar algunas indicaciones más. Ahí les voy a poner en el chat un link. Después cualquier cosa me ayudan y lo van repitiendo por si se va sumando gente para que lo pueda tener. ¿Qué va a pasar en el link? Ustedes van a venir acá a este apartado que está en pantalla ahora, el de Link Office 5, el de hoy, que es 12, no 13. Ahí está. Y van a escribir acá temas que quieren que discutamos. Y después vamos a elegir entre todos, o vamos a hacer 2 ediciones de este Link Office para poder absorber lo que quiera la mayoría, digamos. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa mucho el desarrollo de los obreros, ¿sí? Que crezcan en conocimiento y en habilidades. Entonces, lo dejo ahí como tema. Ustedes pueden venir acá, escriben el título del tema que ustedes quieran, o si quieren, acá donde dice emoji, buscan el OK, a ver si lo tengo, publicar. Quiero dejar uno. ¿A dónde está? Acá, el like de Facebook, ¿sí? Y lo que hacen, apretan sobre este y es como que le suman un voto. ¿Bien? Entonces, esa es simplemente la cuestión. Les voy a dejar el OK a todos, así es más fácil votar después. Entonces, escriben el tema y listo. Y mientras tanto yo
justo está Juli, que hemos trabajado este dibujito hace un tiempo, les voy a contar algo como para romper el hielo. Si repasamos los pilares de Lean Construction, tenemos estos 6, ¿no? Mucha gente dice que son 5 porque cuenta los que tienen colores, pero en realidad el más grande está en el centro y es el blanco, y es el respeto por las personas. Si hablamos de respeto por las personas, entonces tenemos que hablar de empatía, de puntualidad, y nos vamos a ir tendenciando hacia quizá buenas costumbres, hábitos, valores. También lo que pasa en un montón de empresas que me toca recorrer y asesorar es que cuando se habla de respeto por las personas, instantáneamente la cabeza de la gente se va al staff profesional y como que queda de lado el staff obrero. O sea, un tema como para seguir trabajando a nivel país, ¿no? Y una cosita más sobre esto de los pilares de Lean Construction es que cuando nosotros pensamos en generar valor, tenemos que estar pensando también en cómo el proyecto, la obra o el área de servicio, la administración de higiene y seguridad de calidad, de lo que sea, genera valor no solo a un cliente final, para el cual la empresa o la organización trabaja, sino cómo genera valor para la gente interna, para el mismo staff de trabajo. Y por último, para ir saliendo de esto, es que si recordamos los 8 desperdicios que están como clasificados a nivel internacional, un desperdicio que fue el último en agregarse es el desperdicio de talento de la gente. Entonces, al organizarse las organizaciones de determinada manera, se desperdicia mucho talento de la gente. Al trabajar en urgencias y no en las cosas importantes, se desperdicia mucho talento de la gente. En estructuras piramidales, que son muy jerárquicas y burocráticas, se desperdicia mucho talento de la gente. La gente, las personas, tienen gran capacidad para ser creativas. A algunos quizás haya que empujarlos un poco más, otros son sumamente proactivos. Pero a aquellos que hay que empujarlos un poco más, con un entorno de trabajo, con la situación a donde se desarrollen, ellos se den cuenta que pueden hablar con seguridad psicológica, que es otro término de Lean Construction, van a ver que puede como esa planta, ese ser humano, florecer muchísimo más. Eso como introducción para que vayamos haciendo una lluvia de ideas para romper el hielo con respecto a los pilares del Lean Construction. Respeto por las personas, remover el desperdicio, sobre todo el desperdicio de talento, de energía y ánimo de la gente que trabaja, y también prestar atención en nuestras organizaciones a generar valor para nuestras propias personas, ¿sí? Para nuestros colegas, los miembros de los equipos que nos toca dirigir, o inclusive generar valor para los jefes, no solo los clientes finales. Y ahora sí, como para terminar la introducción, hice acá un dibujito para seguir completando después entre todos. Cuando yo pensaba en las personas desde hace mucho tiempo en las organizaciones, pensaba en que las personas tienen un camino que van recorriendo, que es toda su historia, y van dejando huellas, ¿sí? Que es su propio currículum, le pueden llamar, los que son más del sector personal, más duro, digamos, reciben currículum y la gente lo muestra en, digamos, o sea, muestra su historia en un currículum. Entonces tenemos por acá cuestiones de su historia. ¿Sí? Que después esto se transforma en currículum. Pero a veces el currículum no habla de lo que le pasó a esa persona en su historia completa, no solo la laboral, ¿sí? En su historia personal, en su historia de vida, en cómo fue su infancia, su adolescencia, qué desafíos tuvo, cómo lo trataron psicológicamente, cómo le enseñaron cosas, si se inclinó a temas religiosos, si se inclinó a temas políticos, si en su casa reinaba determinado tópico, o tenía dificultades de algún tipo porque era una familia complicada. Y eso es un bagaje, son huellas que van quedando, que la persona las sigue llevando y influye muchísimo en cómo se desarrolla y qué habilidades tiene hoy en día. Porque hay muchas habilidades que son como genéticas, pero hay un montón que sin darnos cuenta desarrollamos en el transcurso de nuestra vida. Ni hablar de cuestiones más intelectuales, que si la persona no fue alimentada muy bien en su primer año de vida, seguramente no pudo desarrollar su cerebro y es una cuestión irrecuperable. Entonces a veces vemos eso muy claro en los obreros, pero no lo tenemos en cuenta a veces entre los profesionales o el staff permanente.
Así que las personas tienen su propia historia, y a mí me gusta pensar, en relación a estos principios Lean que les conté, que parte del respeto por las personas, parte de generar el valor y parte de remover el desperdicio de talento, es ayudar a las personas a continuar ese camino, ¿sí? A continuar ese camino, a empujarlas hasta llegar a la cima. Lo que a veces no entendemos las organizaciones o los empresarios es que cada persona tiene su propia cima, ¿sí? Tiene su propia cumbre a la que tiene que llegar, y probablemente no sea la última, sino es la que está vislumbrando en esta etapa, porque seguramente hay otras cumbres por ahí que quizá descubra una vez que esté arriba de la primera, o que quizá no le interesen, o quizá aparezca alguna por ahí atrás que todavía no conoce. Entonces es la idea de las organizaciones como acompañando el desarrollo de las personas. También a veces es difícil de entender para los jefes que las organizaciones a veces acompañan a las personas en ciertos caminos, pero después las personas eligen otros caminos, quizá para llegar a la misma cumbre. Entonces ahí pueden surgir otros temas, ¿no? Lo de las renuncias, que también si quieren lo pueden anotar para hablar. Inclusive hay un tema a nivel mundial, después de la pandemia, que es la gran renuncia, donde la gente está empezando a caminar una era donde importan mucho más las emociones que cualquier otra cosa. Entonces, disponer de actividades que los ayuden a ser felices, a desarrollarse, es algo muy típico en las generaciones que hoy están transitando entre los 15 y los 25 años. Y después, como empresas, está bueno entender algo más. Que a lo largo de la historia esas personas van a haber sumado una mochila con un montón de herramientas, y que nuestras propias organizaciones, las actuales, deberían también poder sumarle a esas personas muchas más herramientas. Por otro lado, son las organizaciones y el entorno que generan las que le dan como piso firme, ¿sí? Para que las personas no estén como dudando de dónde pisar. Y cuando la gente siente que está firme y consolidada en un lugar, avanza con más tranquilidad. Quiere decir que hace su trabajo con más tranquilidad. Y en un entorno más tranquilo, sin amenazas, ¿sí? Sin amenazas que tenga que cuidarse esa persona, sean conscientes o inconscientes, esa persona se va a desarrollar mejor, va a ser más productiva, va a tener más rendimiento a mediano y largo plazo. Porque claro está que cuando, entre comillas, le ponemos un revólver en la cabeza a una persona, seguramente hacemos que sea productiva, pero generamos un estrés interesante, que si perdura en el tiempo, genera complicaciones. Y por último, para después ya callarme la boca, otra de las cosas que me gusta dibujar es como una gran antena que deberían tener las organizaciones para emitir, digamos, conocimiento a todas las personas de esa organización. ¿Sí? Es como la gran biblioteca que tiene una antena que transmite el know-how de la empresa a esa persona, para que la persona entienda bien hacia qué banderita va, sobre el cómo tiene que hacer el trabajo, ¿sí? Cómo tiene que liquidar un recibo de sueldo o cómo tiene que fijar un encofrado para después volcar hormigón. Hay un know-how propio de las empresas que tratan de transmitir la cultura de la empresa. Entonces, no solo las empresas a veces no comunican ese know-how o no comunican educación interna, sino que a veces lo hacen, pero se olvidan de que las personas tienen que tener su propia antenita y tenemos que chequear si esa antenita está funcionando o si hay algún problema que le está afectando, y si está esa antenita como bien sintonizando, digamos, bien apuntada hacia la antena de la organización. ¿Sí? Y acá cierro y no profundizo en ningún tema, hice un montón de disparadores a propósito, para que ustedes se animen a seguir escribiendo temas de debate, piensen un ratito todo lo que estuvimos o lo que estuve hablando, y en un minutito empezamos. Vayan votando y elegimos de qué primer tema hablamos, después elegimos uno o dos más, y bueno, y transcurrimos esta hora que nos toca compartir todos juntos. Mariano, Fede, como facilitadores, si quieren agregar algo a esta introducción, adelante. No sé si hay mucho que agregar. Fue muy buena la introducción, Eduardo. ¿Se me escucha ahí?
Estoy en la computadora nueva. Por Sí, eso. ok. Perfecto. Creo que algo para agregar sería, desde el área de recursos humanos, seguramente podemos aportar mucho a esto que hablaste, ¿no? Del piso firme, de un ambiente seguro digamos, es donde empieza seguramente el respeto por las personas, porque es donde generalmente ingresan las personas y van a ver lo que después queremos que se vea trasladado en el resto de las áreas. Así que me parece que eso está bueno, tomar esa conciencia como en el área y que sea, digamos, como es algo, como Lean es algo que es integral en todas las áreas, o sea, funciona si está impregnado en toda la empresa, está bueno ver cómo puede hacerlo desde el área de recursos humanos para que eso funcione. Bueno, yo básicamente me parece muy buena la introducción. Creo que es fundamental el entorno, dentro del entorno laboral, ver qué cosas se pueden mejorar con pequeñas inversiones, no solamente del trabajo en sí, sino tal vez un pequeño adorno, un pequeño planta o algo que genere un momento, o sea, de estar dentro de la organización o dentro del espacio de trabajo o sea, mejorando, digamos, la vista y el aroma o todo lo que genere un mejor estado dentro de la organización o dentro del espacio de trabajo, creo que hace a mejorar, digamos, la situación dentro del entorno laboral. Buenísimo. Bien, voy leyendo. El que había escrito Desarrollo de los Obreros, por ahora tiene 3 puntos. Vayan apretando acá, ¿sí? Apretan directamente para sumar o restar, digamos, su voto. Después había respeto de las personas en los contactos con recursos humanos. Ejemplo, liquidación, entrega de ropa, entrevista, inducción, siempre hablando del personal obrero. Ok, o sea, cómo se desarrolla este pilar de respeto por las personas en algunas actividades que generan contacto con los obreros bien concretas. Desarrollo personal en la empresa, ahí le sumaron un voto más, o sea, se tienen 3. Rotación de personal, ok. Esto, en rotación de personal se refieren a cuando hay mucha rotación de gente nueva en la empresa o rotación interna de personal para cubrir distintas áreas y que se sigan formando las personas. Quien No, haya es escrito, nueva, puse yo. es cuando se va mucha gente, Juli. Ujú. Perfecto. Gestión del desempeño, alinear objetivos blandos y debe ser duros de las personas. Ok, bien. ¿Quién escribió este? ¿Puede extenderse un poquito más? Alinear objetivos blandos y duros de las personas. Hola Edu, ¿cómo estás? Ari, ¿cómo te va? Bien, ahí le erré al teclado, como siempre, cuando escribo. ¿Cómo Contanos un andan? poco más. Sí, eso iba más, lo puse yo como muchas veces cuando eh, definimos objetivos para las personas o los proyectos, muchas veces los objetivos son duros, son llegar a un número, llegar a un presupuesto, y nos olvidamos, o es muy difícil como plantear objetivos blandos para mejorar la relación. Estaba por ampliarlo un poco más al post, pero no llegué. Y eso como que lo tengo ahí que no lo puedo resolver, por eso lo puse. No sé si se entendió. Sí, sí, creo que sí. Ok, bueno, los invito a votar ese tema. Ahora vamos a elegir cuál es el primero. Desarrollo de los obreros tiene 5. Rotación de personal tiene 3. Ok, bueno, podemos empezar por esos 2. Vamos a charlar un ratito de cada uno de ellos y después vemos si nos entra un tercer tema. ¿Sí? Acá tenemos nuestra línea de tiempo. Nos vamos a dejar un buffer. Vamos a hacer el buffer entre las 11 y las 11:10. ¿Sí? Así que lo voy a dejar por ahí. Las 11. Hacemos el buffer. Bien. Listo, entonces. Bueno, son las 10:20, podemos dedicarle unos 20 minutos al desarrollo de obreros. Mariano, Fede, ¿qué se les ocurre con respecto al desarrollo de los obreros?
y después vamos hablando todos. Pueden levantar la mano virtual en en Zoom, ¿sí? Y si no, escriben en el chat, quiero hablar, y yo también los voy coordinando un poco. Empezamos con Fede y Mariano, así empezamos la charla. Desarrollo de los obreros. Sí, creo que esto es uno de los puntos más desafiantes desde el punto de vista de cómo enseñar o introducir la temática del Lean a los obreros. O por lo menos eso es de lo que a mí nos está pasando en nuestra empresa. Como dije antes, el Lean funciona si es transversal o sea, integral en toda la empresa, por ende y donde más vamos a ver agregado valor siempre va a ser en la obra, porque es lo que el cliente en definitiva quiere pagar, que ver que se levante su pared o que se haga su hormigón. Entonces, cuanto antes introduzcamos la temática a los obreros, mejor va a ser. La herramienta con la que se suele empezar es la Planner System, que es la planificación colaborativa, donde empiezan, digamos, a participar los punteros de cada cuadrilla. Pero bueno, después ese es un primer paso. Después, el desafío está en ver cómo crear un espacio de impartir este conocimiento y que haya como participación activa de una forma, ¿no? Y que pueda seguir evolucionando ese conocimiento en las personas y detectar los que tienen interés en participar. A mí, como puntos que se me ocurren que pueden ser interesantes, es esto de proponer que hagan mejoras y ver quién está, por ejemplo, más atento a eso, y bueno, que sea un primer ambiente, digamos, como divertido, donde ellos vean cómo esas mejoras, por ejemplo, les mejora a su vez su forma de trabajo. Entonces siempre encontrar un disparador que hace que tengan más ganas de aprender más. Bueno, eso es como una introducción que se me ocurrió. Sí, a ver, me ¿Lo parece hicieron, Fede? O sea, ¿ustedes pudieron probar esa generación de un ambiente dando la oportunidad de mejoras? En la obra es donde donde he empezado, sí, ha habido intentos de inicio, pero después no hubo continuidad, por ejemplo. Entonces, al no haber continuidad, es como, bueno, se pincha el tema y a su vez es de vuelta más difícil volver a introducirlo. Entonces, el desafío está en que haya alguien que lo pueda empezar y tratar de sostenerlo en el tiempo. Y ver de cómo después en el tiempo ir cambiándolo para seguir generando ese entusiasmo, ¿no? Sí nos es más fácil mantenerlo en ambiente de oficina y en ambiente de depósito, que es cerca de la central, pero después en las obras es más difícil poder generar esa continuidad de la enseñanza y de la mejora continua. Ahí pregunta Verónica en el chat, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué no se pudo perseverar? O sea, sé que es el caso concreto de la constructora donde estás, pero ¿podés contarlo? Te diría que por mala planificación mía inicial. En este ejemplo que estoy dando es porque inicialmente estaba muy entusiasmado y quise abarcar demasiado y no tenía como suficientes adeptos que me pudiesen ayudar en la temática, y bueno, en un momento dije, es demasiado, porque arranco por, digamos, dejo de lado unas iniciativas de obras, y bueno, y arranqué más despacio. Así que te diría, inicialmente es como una mala planificación de cómo hacerlo, ¿no? O un mal plan, estrategia, no sé cómo llamarlo. Ok. ¿Mariano? Sí, a ver, creo que siempre hay que buscar una persona o un capataz, un jefe de obra que se cope, digamos, con el tema y que esté más interiorizado. Entiendo que ese debería ser el aliado y dentro de la obra. Y la verdad que hay muchas iniciativas, esas iniciativas, tanto pequeñas como grandes, se tienen que mostrar, que es fundamental. Nosotros creamos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, solamente con las mejoras de obra, y se generó una buena competencia, una competencia virtuosa,
donde generaron muchas mejoras, o sea, dentro de las obras, que no eran la mejora, pero sí se crea este ambiente, este mejor ambiente entre ellos, entre los mismos capataces, y bueno, esto es generar desde arriba hacia abajo este pensamiento o esta filosofía de yo hago como yo quiero y no comparto lo que hago, sino es todo lo contrario, generar esta forma de colaborativa. Me parece que es fundamental que hablen entre ellos, que generar estas reuniones de trabajo, momentos de trabajo donde se compartan estos temas. O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y se van generando, ¿y por qué no lo haces así? Porque a mí me resultó mejor. Me parece que esto ese es uno de los tips que hay que generarlo. Hay que generar estas reuniones entre jefe de obra, entre capataces, y juntar y hablar sobre un tema en especial, tal vez, que no es el tema más importante, pero la idea es esta, o sea, generar esta forma de colaborar entre ellos, que me parece que hay personas que tienen mayor conocimiento y pueden compartirlo. Me parece que por ahí a nosotros nos ha beneficiado en ese sentido. Un ejemplo, cómo poner dónde se tienen que lavar las manos y cómo hacerlo, a dónde poner el papel, a dónde poner o sea, cómo lavarse las manos, en qué lugar, cómo hacerlo. Y bueno, uno lo propuso de una forma y bueno, los demás copiaron porque les pareció muy bueno. O sea, son pequeños detalles que hacen al entorno, al lugar de trabajo, digamos. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir otra experiencia del trabajo con los obreros para desarrollarlos? Nos quedamos pensando en esto de Mariano, son pequeñas cositas y a veces pensamos que tenemos que hacer algo grande solamente. Si me permiten una opinión, yo no soy un especialista en el tema, pero sí, Luis. Yo creo que lo primero que hay que hacer es ganarse la confianza de la gente que está en la obra. Hace poco, ¿por qué digo esto? Porque escuché que normalmente una compañía tiene una forma piramidal, donde el jefe está en la punta y los obreros están abajo. Y generalmente hay una forma de ver las cosas que es dar vuelta a la pirámide. Poner los obreros arriba y el jefe abajo como para sostener la cultura de la empresa. ¿Por qué es esto? Porque los obreros son los que van a dar el resultado al cliente. No va a ser ni el gran director ni el presidente. Son los obreros los últimos que van a tocar eso que va a llegar al cliente. Entonces, una de las cosas que personalmente yo hice fue ganarse la confianza. Cuando un jefe pasa por la obra, no decir, ay, pasa el jefe, no, pasa uno del equipo, uno de nosotros, y ese jefe trata a las personas que trabajan en la obra de la misma forma, porque se hace pasar como que es un trabajador también. Entonces, esa es una forma de ganar la confianza. Y otra forma, que a mí me ha dado mucho resultado, es hacer bromas, hablar de cualquier cosa, comentar, reírse de uno mismo. Digamos que romper el hielo que existe en la comunicación entre las personas. Y eso crea una atmósfera en la cual se puede, de alguna forma, llegar a después, bueno, plantear temas, cómo se puede mejorar la calidad del trabajo, cómo se puede mejorar un método, o cómo puede ser una herramienta más eficaz. Eso quería decir. Gracias. Gracias a vos, Luis. Muy bien. Bueno, yo voy volcando todas las ideas, todos los puntos. Me gustaría, si alguien se anima a responderle a Verónica, que también escribió, lo ideal podría ser armar un equipo. Entiendo que se refería al tema que decía Fede sobre la perseverancia, ¿no? Sobre llevar el Lean. Ahora, no quiero que nos concentremos solamente en que
lo único que genera desarrollo de los obreros es Lean Construction, ¿no? Si no, puede ser cualquier otra cosa, porque en el caso de Mariano, un compañero de los obreros, o sea, uno de los obreros hasta propuso cómo lavarse mejor las manos. Y quizás sí abarca eso la filosofía Lean, pero puede que no, y está buenísimo de que se laven mejor las manos, o de que estén en un clima más higiénico, un entorno más higiénico. Así que no nos concentremos solo en Lean Construction. Eduardo, quería comentar algo que Sí, Fede. el otro día justamente tuvimos una apuesta en común con los jefes de obra y al final se sumó un capataz. La pregunta había sido qué les había traído Lean en este año y medio que lo venimos mostrando y practicando. Y fue muy interesante la respuesta del capataz que se sumó al final. Y es lo que dijo fue, a mí lo que más me llama la atención es el talento no utilizado. Entonces, él lo que trata de hacer es de encontrar qué otros talentos tienen los obreros y dárselos a la oportunidad en la obra de desarrollarlos. Y a su vez a él le sirve como estrategia para que no se aburran del trabajo que tienen que hacer, ¿no? Entonces decía, yo si veo, no sé, estábamos en la obra de él, porque no está la mini cargadora, y decía, yo si veo que uno tiene ganas de aprender a usar un poco la mini cargadora, bueno, le dejo usar la mini cargadora y en trabajos no muy desafiantes. Bueno, él buscaba eso, ¿no? de ir rotándolos también en su puesto de trabajo, si bien tenía una especialidad, tal vez el obrero, de rotarlo y que esa rotación hace que pueda desarrollar una capacidad que tal vez la tiene incipiente o tiene las ganas de aprender. Por ejemplo, si es albañil, no sé, darle la oportunidad de que aprenda del encofrado o que aprenda de otras actividades que hay en la obra. Y eso creo que va en línea, ¿no? Con lo que, eso fue una respuesta intuitiva de él, lo que lo hace, y me parece que está totalmente alineado con lo que busca la filosofía, que es justamente la flexibilidad, ¿no? O generar ese flujo de trabajo que lo puedes hacer si puedes derivar un poco los recursos de cuello botella en cuello botella. Así que me pareció interesante ese comentario. Sí. Eso es totalmente Lean, digamos, combatir la escasez de recursos con personas que son muy habilidosas, o sea, que pueden hacer una gran variedad de tareas. Entonces, no nos quedamos esperando que el carpintero o el maquinista esté disponible para hacer tal cosa. Tenemos mucha más cantidad de gente que puede absorber esas tareas. Quizá, como decía este capataz, le dejo usar la mini cargadora en una tarea controlada, no tan desafiante, pero bueno, digamos, liberó tiempo a otro. Ahora, seguramente la primera vez que se subió a la mini cargadora, alguien le tuvo que enseñar cómo se usaba, y eso en muchas organizaciones se considera una pérdida de tiempo, pero me parece que es más inversión. ¿Alguien más que tenga contacto con los obreros que quiera opinar o compartir cómo en su organización está ayudándolos a desarrollarse? Bienvenida a las anécdotas. Son casos concretos, nos remontan a un punto. Yo no tengo tanto contacto con los obreros, por lo general cada vez que iba a una obra me veían medio como un bicho raro. Y hace poco surgió hacer un partido mixto entre obreros y chicas de jefatura de obra o personal de staff, y a partir de ahí lo hicimos más seguido, y ahora es increíble cómo cambió como la relación entre ellos, cómo se abren a contar cosas. Esto que decía Luis antes de generar esa confianza, antes creo que había como una barrera que no se animaban a opinar o a decir nada sobre el trabajo, y una vez que se rompió eso, cambió totalmente un poco la relación. Entonces, quizás esos eventos sociales también ayuden bastante a que ellos se sientan más parte de la empresa. Gracias, muy buena idea. ¿Ganaron o perdieron, Juli? No, jugamos siempre mixto, así que Bueno. no jugamos en contra de ellos. O sea, fútbol mixto y mezclado, o sea, los equipos mezclados. Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces esos eventos sociales colaboran a romper la frialdad inicial, hacen que los obreros, digamos, se abran más, y también dijiste que se sientan más parte de la empresa. Y eso genera que, bueno,
un efecto en cadena, excelente. Bueno, buenísimo. Gracias. Voy a sacar esto, así tengo más lugar. Yo quería agregar algo más, si se puede. Tengo un segundo que levantó la mano Richard, Sí. después Ariel y después Sí. vos. ¿Sí? Por favor. Obvio. Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Una de las prácticas, digamos, que a veces olvidamos y que siempre la nombramos, como se ha nombrado ahora, es la competencia de los líderes de ejercer la empatía. Cuando tú tienes la empatía vas a poder lograr muchas cosas. Y eso es evidente cuando uno transita por la obra y habla con los obreros, no solamente como en un momento de juego, sino también en un momento de seriedad, de tener que plantear objetivos rígidos o desafiantes. Pero en las personas siempre he considerado que tienen que estar las personas justas en los puestos justos, es decir, donde puedan desarrollar plenamente sus competencias y sus habilidades. A veces es algo que no tomamos en cuenta y tomamos más en cuenta la experiencia técnica y no tanto esas competencias que debemos desarrollar como el liderazgo y la empatía. Es mucho más fácil porque yo he logrado, digamos, conseguir retos dificilísimos con la gente cuando se involucran contigo en el resultado. Además de mancharte las manos con ellos. Si tú llegas a una obra y están poniendo ladrillo, y tú también agarras un ladrillo porque dices, oye, esto me parece que no podría ser mejor, y agarras y sacas la espátula, coges el ladrillo, pones la mezcla y le muestras. También eso genera esa empatía de, hey, él también se ensucia. Y son momentos de instantes en los cuales esa comunicación con el obrero, con el capataz, empieza a tornarse un poco más horizontal y no empezar a ver este viene a decir cosas y no sabe cómo se hace. Yo creo que los líderes, que sean los capataces, los directores de obra, los jefes de obra, cualquiera que llegue a dar indicaciones debe conocer y mezclarse. Eso me ha logrado grandes satisfacciones porque creen en ti, te siguen, cuando tú propones algo, ellos lo toman también. Eso como experiencia personal. Muy bien. Bueno, muchas gracias por compartirla. ¿Te desempeñás como jefe de obra? Sí, soy ingeniero civil y he estado desde jefe de obra o director o diferentes funciones. Ok. Muy bien. Gracias. Ariel y después Debo. Sí, lo mío venía con respecto a lo que comentaba Juli. Una duda o por ahí quería hacer una consulta general a ver qué opinan. Cuento un poco una experiencia mía sobre el tema de la integración de las personas, ¿no? Del distinto del obrero versus el profesional, digamos. Cómo la empresa muchas veces los trabaja distinto, hace reuniones separadas, eventos separados. Yo trabajaba en otra industria completamente distinta a la construcción, y es como que cuando al obrero se lo llevaba a la parte donde se le mostraban los avances de la empresa, comunicación de cómo estaban los indicadores, no le interesaba, no le gustaba, no le motivaba, no quería participar. Un poco ahí me surge la duda ¿está bueno integrarlos en esas comunicaciones con el resto del staff, digamos, y integrar los profesionales con los obreros? Por ejemplo, otro ejemplo es, hoy en Edilicia se hace muchos eventos cada 3 meses donde se comenta el avance de la empresa, datos, información de los proyectos. Bueno, estaría bueno integrar un poco más a los obreros a esos eventos. Y después hay otros eventos mucho más distendidos de integración del equipo profesional en el que también estaría bueno integrar más a los obreros en el mismo evento, o sería cuestión de hacer eventos separados. Y tengo ahí esa duda, no sé si alguien lo implementa o qué opinan de eso. Ok. ¿Entiende lo que digo? Sí, me parece sumamente claro. Tengo para compartir alguna idea, pero escuchamos a Debo, nos quedamos pensando en tu consulta y cualquiera puede levantar la mano y colabora. También Mariano y Fede, si quieren sumar algo más. Debo.
No, yo quería plantear más que nada que en mi experiencia uno de los pilares más importantes de esto es el desarrollo de la confianza y comunicación con los obreros. En todos mis años de trabajo lo que más forjé fue la empatía con ellos, saber su situación personal, enfocarme en cómo se compone su grupo familiar, en saber, digamos, qué es lo que cada uno transita, qué le pasa, si tiene, no sé, familiares enfermos o lo que fuese, y poder hablar en un diálogo directo, de tener mi teléfono abierto para ellos, a veces a cualquier hora y a veces cuesta un poco porque rompe algunas barreras, pero en la pandemia eso me ayudó muchísimo a darles tranquilidad, a transmitirles que iban a seguir trabajando, y a darles serenidad, y volvieron todos a trabajar con una fuerza y con unas ganas muy, muy notoria. Yo sinceramente hice un prejuicio respecto de eso, pensando que la plantilla obrera se iba a contagiar más de COVID que los profesionales, porque viven en zonas por ahí muy hacinadas, con muchas personas en una misma vivienda y con los mismos, a lo mejor, cuidados que pensaba yo que el resto de nosotros, y la verdad es que se revirtió y me dio un panorama completamente opuesto. Casi el 90% de los profesionales de la empresa se contagiaron de COVID, algunos más de una vez, y la plantilla obrera en un 20-25%. Tuvieron un respeto por el trabajo y por los cuidados que realmente es para destacar. No faltaban nunca, avisaban cualquier situación, se sentían abiertos a plantear, che, me pasa esto, tengo una línea de fiebre, tengo esta situación, ¿cómo respondo? ¿Qué hago? ¿A dónde llamo? ¿Qué puedo hacer? La verdad es que sentí un respeto por el trabajo que es de destacar. Y creo que eso se basa en que en todo este tiempo estuvimos forjando una relación muy directa para que se sientan abiertos a plantearnos cualquier cosa. O sea, desde me duele la panza, desde contarnos situaciones escatológicas, que a veces resultan graciosas, porque nos ha pasado de recibir mensajes que son para reírse un rato, pero dentro de toda esa confianza también desarrollamos la posibilidad de que respeten el laburo, se sientan cómodos y nos puedan plantear todo, y o sea, como vos bien sabés, tenemos trabajadores que se vinieron en bicicleta en un paro de zona norte a zona sur, cruzando toda la ciudad, pero eso creo que se gana, digamos, por la gran desarrollo, digamos, de confianza que generamos con ellos. Así que bueno, creo que es algo que tenemos que destacar, para que también ellos nos planteen cuáles son sus necesidades y cómo crecer y qué es lo que están buscando en el trabajo. Muy bien, gracias, Fede, y después pasamos al próximo tema. Queda abierta la pregunta de Ari también, ¿no? Sí, por eso yo quería ir a la pregunta de Ari y después también Dale. a lo de Débora. Con respecto a lo de hacer eventos en conjunto, me parece que cada tanto está bien. Después, en cuanto a lo que es, nosotros, por ejemplo, los eventos de fin de año los hacemos con todos los obreros y toda la gente de la empresa. Bueno, hasta el año pasado entramos en el depósito, ahora me parece que este año no vamos a tener que alquilar otro lugar, pero la idea es poder compartir todos un almuerzo y un evento extendido y bueno, estén todos involucrados, incluso algunos de los subcontratistas. Con respecto a mostrar la información, no sé, todavía tenemos el desafío de mostrar la información del proyecto mismo donde están participando, ¿no? O sea, esto de que esté visualmente la información de la obra compartida es aún un desafío en las obras, así que sería, en nuestro caso, no estaría, ¿cómo se dice? No sería coherente mostrar información de toda la empresa, me parece, si todavía no podemos incluso empezar del proyecto mismo donde están participando los obreros. Así que bueno, entiendo que eso es como un camino que cada empresa tiene que recorrer, pero hay que ir de menor a mayor, ¿no? Entiendo que sería esa lógica. Ok, gracias. No sé, Debo, te quedó la mano levantada. No sé si querías responderle algo más a Ari. No. Ok. Bueno, yo sumo algo también, en coincidencia con esto, es un camino a recorrer. Me parece que inclusive dentro del staff más profesional, vamos a llamarle, tampoco se comparte toda la información o todo se hace juntos. También creo que hay ciertas digamos, formas de agrupar la transmisión de las comunicaciones, la transmisión de la información. Entonces me parece que las organizaciones lo tienen que recorrer poco a poco, siempre con la visión de que
cuanto más gente, más variada opine sobre un tema, seguramente va a ser más enriquecedor el tema o el resultado final. Claro está que hay que moderar cómo conseguir esas opiniones y si son criteriosas, lógicas, para generar, digamos, que todos estemos tirando para el mismo lado. Entonces, si le vamos a mostrar el estado de resultado a los obreros, me parece que vamos a errarle al principio, porque como que tenemos, no sé, distintos niveles de conocimiento, lo mismo que si le damos quizá a un administrativo la tarea de que tenga que manejar la manguera de un camión mixer. O sea, me parece que le estamos errando ahí, porque son temas muy, muy distintos. Creo que habría que ir de a poco, y cuando Ariel, vos nombrabas distintas actividades de la empresa, me parece que vos mismo ibas diciendo, este tipo de actividades por ahí es más abierta a que sea compartido, este tipo de actividades por ahí no, este tipo de actividades sí. Quizá parte de ese inicio del camino es que haya actividades, porque a veces solo hay eventos o actividades para la plantilla más profesional, más estable, y con esto puedo ir abrir el otro tema, creo que era rotación de personal, y nos olvidamos de los obreros y no les generamos o le dedicamos tiempo a generar actividades de estas sociales que muchos de ustedes dijeron que son las que sirven para generar empatía. Así que, bueno, no sé, colaboro con eso creo que es, para darte la respuesta, Ari, es ser pacientes, pero perseverantes y creativos en qué actividades sí, qué actividades no, para compartir todo, pensando en un futuro donde se pueda hablar a la par. Quizás sea utópico, pero está bueno pensarlo así porque nos va a llevar a un buen camino. Es como vamos a la luna y bueno, si no llegamos, por lo menos estamos mirando las estrellas en el espacio. Bueno, creo que se adapta a justo ese punto. Hablemos ahora un ratito de rotación de personal. Para iniciar ese tema, creo que tiene que ver con esto, por lo menos para dar mi opinión, ¿sí? Entender que a veces la rotación de personal se da porque las personas van por distinto camino. Creo que igualmente a ninguna empresa le debe gustar mucho que la gente vaya por o que elija ese camino diferente a los 6 meses de haber entrado, ¿no? Porque sobre todo hay una inversión importante de las empresas en una inducción inicial. Hasta encima, seleccionar gente muchas veces cuesta un montón de tiempo y preocupación. Pero bueno, sí conozco muchos jefes o empresarios que, digamos, que se ponen muy nerviosos cuando tienen rotación de personal, y conozco otros tantos que entendieron que su negocio es de rotación de personal. ¿Sí? Yo grafico esto, permítanme unos minutos más, vamos a poner un color negro para que no parezca danger. Digamos, yo grafico esto siempre. No sé si ustedes compartirán o no, pero bueno, lo comento. En el tiempo, para mí, si hablamos del desarrollo de las personas, ¿sí? El desarrollo de las personas, voy a escribir solo D. No importa la escala, o sea, no sé lo que sea el desarrollo para cada persona o en lo que quiera desarrollarse, pero es el cúmulo de la mezcla de conocimientos, habilidades blandas, habilidades técnicas, específicas, que esté haciendo algo que el mundo necesita, bueno, en fin, desarrollarse. Me parece que hay personas que se van a desarrollar muy rápidamente, hay otras que desde el mismo punto de partida van a hacer este tipo de caminos, ¿sí? Hay otras que empiezan desde mucho más abajo y quizás con algún clic empiezan a tener un ritmo más rápido. Hay otras que tuvieron la suerte de empezar por acá y esas a veces son sumamente chatas, ¿sí? Quizá una formación universitaria mezclada con buenos antecedentes o no quiero decir bueno, sino una familia a la que no le faltaba nada, empieza con un alto nivel de desarrollo, pero es bastante chato, y hay otros que tienen, gracias a eso, la posibilidad de desarrollarse mucho más rápidamente. Entonces, tenemos como distintos casos, que yo podría ir cambiando los colores a esto para diferenciarlos. No creo que haya uno peor que otro, porque eso depende de, ¿y para qué? Digamos, ¿no? O sea, todos creo que entendemos que, o el sentido común nos dice, es mejor que se desarrollen,
Pero sí, la verdad que hay personas que voluntariamente no quieren desarrollarse y son chatas. Pero sin embargo, me parece que las empresas deben entender que su misión es acompañar a cualquier persona desde el punto donde hayan ingresado a la empresa y tratar de que en ese tiempo, sí, hayan, digamos, desarrollado, ¿sí? Que se hayan desarrollado. Sea como sea, ¿no? Por más de que este quizás sea un desarrollo más lento, entender de que hay que buscarlo. Y una cosa más, y con esto cierro y los quiero escuchar a ustedes. Las organizaciones, las empresas, necesitan gente que esté a este nivel de desarrollo, mezcladas con gente que esté a este nivel de desarrollo, mezclada con gente que esté a este nivel de desarrollo, mezclada con gente que esté a este nivel de desarrollo. Porque los distintos niveles de desarrollo también van o se compatibilizan, creo, con una aspiración del confort en lo económico, salarial que brinda la empresa o los beneficios que puede brindar la empresa donde estén en distintas, digamos, especies, no solamente el dinero. Pero distintas personas que están en distintas etapas de su desarrollo, que han avanzado en distintos años de su vida, requieren, digamos, distintas cosas. Y me parece que las empresas, las organizaciones tienen o necesitan de por sí mezclar mucho eso, no solo por lo económico, sino también por lo aspiracional, y porque no todas las organizaciones pueden generar techos tan altos para que la gente crezca. Hay que ser muy creativos, muy flexibles, para que la organización tenga un techo muy alto, o ni siquiera techo, ¿no? Y que se le pueda prometer sin ningún tipo de conflicto: vos entraste a esta empresa, no tenés techo, podés seguir creciendo, ¿sí? Porque es una promesa importante que se le hace muchas veces a la gente que entra. Así que bueno, esa es mi visión sobre el desarrollo y lo que genera rotación, ¿sí? Lo que genera rotación es que cuando esta persona quiere seguir desarrollándose, y el techo de la empresa está acá, y probablemente rote, digamos. Las barreras después para que rote o no van a ser si tiene miedo o no, si es más emprendedora o no, si se conforma o no, o si tiene que pagar deudas o alimentar 5 bocas en su casa. Pero es muy probable que una persona a la que se le pone un techo muy cercano a su desarrollo actual esté al límite de rotar, digamos. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Tengo una pregunta. Si la persona rota a los 6 meses, ¿es porque hicimos mal la selección? Yo creo que le tenés que preguntar. O sea, dejar pasar una semana y preguntar, vos misma o alguna otra persona, más neutral. En mi experiencia, esas rotaciones se dan porque justamente quizás conseguiste una persona que estaba buscando trabajo y tuvo que elegir por tu empresa, pero le llegó la invitación a otra empresa porque estaba buscando trabajo, entonces rota rápido. ¿Sí? Muchas veces esa es una causa de una rotación rápida donde quizás vos hiciste todo bien, ¿sí? Y bueno, no está dentro de tu zona de influencia, se llama. No podés influir en esa persona más que lo que hiciste. Después también hay casos, y son más comunes de lo que parece, de personas que rotan. Hay personas que rotan, punto, no hay que explicar más nada, rotan. Y capaz que están 6 meses en cada empresa. Porque capaz que es lo que desean, llenarse de nuevos amigos, conocidos, o inclusive hasta por cuestiones psicológicas generan rotación. También me he encontrado con esas situaciones. Ahora, que existan esos casos no quita a que ustedes revisen cómo es el método de inducción. Pero no hay manera de descubrirlo si no le preguntas a los que se quedaron o a los que se fueron qué fue lo que les gustó. ¿Sí? Tampoco eso te asegura del todo el éxito. Pero bueno, digamos, creo que habría que redefinir cuál es el éxito. Si ustedes quieren ponerse que no haya rotación como lo exitoso, y lograr el 100% me parece utópico. Quizá puedan lograr un 90%. Pero bueno, a ver, Fede, Mariano, Magalí y después Debo. Yo, Fede,
Prefiero que empecemos con voces nuevas, yo ya hablé, así que... Ah, bueno, vamos con Magalí, entonces. Yo creo que como vos decías, hola Edu, perdón, nunca salí, Hola. ¿cómo están? Yo creo que es importante para conocer las causas de la rotación, hacer una buena entrevista de salida y que sea por alguien que le haya generado confianza a esa persona para que se pueda abrir y contar el verdadero por qué se está dejando la organización. Muy bien. Debo, gracias. No, por favor, gracias a vos. Va un poco de la mano con lo que decía Maga. En mi caso, me toca las desvinculaciones a veces un poco más crudas por la parte de profesionales y el conocimiento o el contacto tanto mío como el de Maggie con los obreros respecto de las salidas. Y me parece que es muy enriquecedor para nosotros saber si la causa, o sea, siempre charlamos con la gente cara a cara y lo importante es ver si la causa es económica, que en muchos casos, en el caso de obreros es la mayor causa en general, porque tratamos de trabajar mucho con mientras tanto, la fidelización, para evitar, digamos, que las causas sean distintas a lo económico. Y en la parte profesional muchas veces tiene que ver con el desarrollo esperado, la expectativa versus la realidad. O sea, a veces la expectativa es muy amplia, muy grande, necesitan crecer demasiado rápido, como que las ganas de desarrollarse a veces van más rápido que las posibilidades o los puestos disponibles. Entonces, a veces se generan ciertos fracasos, entre comillas, y por eso está bueno ver cuál es la necesidad de la persona o qué es lo que espera, incluso también cuáles son sus conocimientos previos, porque si la persona está por demás de calificada y la pones a hacer una tarea, digamos, de menor jerarquía, es probable que se defraude rápidamente. Entonces, bueno, un poco a veces uno toma un trabajo porque necesita el dinero y no porque realmente sea lo que uno espera. Y por eso también genera rotación, en muchos de los casos. Muy bien. Fede. Perdón, Con respecto al desarrollo en la parte profesional, digamos, un punto puede ser el de justamente como a veces subir el techo a veces es más difícil, esto de detectar si tiene otros intereses que puede ir aprendiendo de nuevas actividades, incluso dentro de otras áreas, ¿no? Eso se puede organizar bastante fácil, pero bueno, hay que estar despierto a detectar ese interés o probarlo. Y con respecto a la rotación inicial, como comentaste, Eduardo, bueno, tratar de asegurarte lo más posible que para el puesto que lo tomás sea el que le guste o digamos, ¿no? que entra por eso y no porque está buscando un trabajo. Pero bueno, eso recién lo vas a ver trabajando en un tiempo transcurrido si fue así. Con respecto a los obreros, me parece que a veces uno no tiene en cuenta otros factores de, por ejemplo, la distancia, si se lleva bien con el líder del grupo que está trabajando. A veces como mezclamos, digamos, si no es que trabajamos con contratistas que finalmente tienen en cuenta esos grupitos humanos que arman bien y rinden bien todos trabajando bajo un líder de cuadrilla o contratista, de las empresas constructoras a veces mezclamos grupos sin tener en cuenta todo ese efecto humano o distancias, etcétera, y nos mandamos macanas. Así que eso atenta a la rotación también. Ok, muy bien. Lucía. Bueno, medio iba por ahí también lo que yo quería plantear. Creo que a veces la motivación por digamos, lo que uno lleva a buscar trabajo puede ser o irse a un lugar donde está, puede ser por un crecimiento personal, o puede ser porque necesitas cambiar por el motivo que sea. Y por ahí es un punto de partida que una vez que ingresás a una nueva empresa, a una institución, eso va cambiando por el ambiente en donde te estás desarrollando también. Quizás lo que a vos te motivó a entrar a un lugar, en el transcurso de esa relación laboral va cambiando, y eso también me parece que está bueno poder detectarlo para ver por ahí la necesidad inicial que tenía esta persona ya no es la misma y necesita otros objetivos porque su vida cambió o porque
sus ambiciones cambiaron también en lo profesional, y a veces es muy fino poder detectar eso en el día a día. Depende mucho también el nivel de comunicación que hay dentro de esa empresa, o con los superiores inmediatos, o con los referentes que esa persona pueda llegar a tener, para poder transmitir eso también, esa necesidad. Y después esto que decía Fede, de tener en cuenta por ahí estas cuestiones particulares, de si, no sé, si mandas un obrero que vive en La Matanza a trabajar a Escobar, y es probable que, por más motivado que esté o por las necesidades que pueda llegar a tener, llega un momento que el trabajo, una jornada laboral que debería ser de 9 horas, se le convierte en una jornada laboral de 14 horas, y obviamente que eso va a hacer que, digamos, que esa posibilidad laboral no sea tal para él, porque en el camino pierde, además de tiempo, dinero y nada, no sé, energía para poder llevar a cabo esa tarea. O me parece que cuando uno contrata a alguien, hay expectativas de los dos lados, y después en el camino, bueno, está la vida también. Son muchas las cosas que influyen. Tener un camino, digamos, bien abierta la posibilidad de comunicarse, me parece que puede colaborar a disminuirlo, pero después pasan un montón de cosas también. Me parece que es difícil poder entablar con una cosa muy de futurología, decir, bueno, esta persona se va a quedar años con nosotros porque somos una buena empresa, o porque me parece que hay que estar atentos. Claro, inclusive he trabajado con empresas que tienen el promedio de permanencia arriba de los 15 años, que es un montón, digamos, ¿sí? Haciendo el promedio de todo su personal, arriba de los 10, 15 años es un montón. Y no quiere decir que la empresa esté andando perfecto con eso, porque también puede ser una empresa donde hay un montón de gente estancada en su desarrollo. No rota, pero la empresa es la misma que hace 30 años quizá. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, pensar en una compatibilidad total entre las personas y las empresas a lo largo de muchos años es un desafío gigante. Creo que tenemos que ser flexibles y estar abiertos a que no suceda esa compatibilidad, y es por el bien del desarrollo de un montón de personas, porque no era la empresa donde tenía que estar, por ejemplo, o porque si vienen todas obras en La Matanza, como decía Lucía, y no te conviene estar más acá, pero la empresa consiguió solo esas obras, ¿sí? Entonces o le buscamos una rotación a otro lugar donde nos convenga, o buscamos obras en Escobar, pero no podemos a veces poder satisfacer a todo el mundo. Maga. Yo creo que, como vos decís, no se puede satisfacer a todo el mundo, pero lo que hay que buscar es ganarle a la rotación, y muchas veces eso se gana con la gestión por competencias, sentándose el referente del área con su colaborador a definir objetivos, a detallar la descripción del puesto, qué espera uno del otro, y tener bien en claro desde el principio eso. Las pretensiones, y no solamente en lo económico, sino también en lo personal y en lo profesional. Muy bien. Y la base de todo eso siempre es la confianza, como también lo veníamos hablando desde el tema anterior. Muy bien. ¿Ariel? Sí, tengo un montón que podría decir, pero voy a tratar de ser sintético. También, contando un poco la experiencia externa a la construcción, estando en otra empresa, el tema de la rotación, un poco lo decías vos, Edu, puede jugar muy en contra. Uno por ahí lo ve como algo bueno que haya baja rotación, pero yo vengo de otra empresa, de otro rubro, en el que la rotación era casi nula, uno se entraba y se jubilaba, y eso genera en la empresa una falta de ganas de progreso, de desafío. O sea, es trabajar para que no te echen por otra causa y asegurarte que te jubilás ahí. Y la verdad que no está, o sea, no está mal jubilarte, terminar en la empresa, hacer una carrera, pero sí buscar las motivaciones. Y un poco eso va un poco dentro de otro tema que también está bueno, el desafío del movimiento horizontal dentro de la empresa para buscar motivar a las personas y no solamente un crecimiento vertical. Cuando uno habla
del desarrollo, muchas veces se imagina el crecimiento en escala, en el escalafón de la empresa. Está bueno generarle desafíos a las personas para que se sientan constantemente motivadas, para no querer irse, pero tampoco estar de más en la empresa si llegaste a un lugar donde ya no te motivás. Me parece que eso, dentro de mi forma de pensar, me parece que es algo fundamental. Y obviamente después el tema de sueldos, yo creo que muchas veces una gran causal de rotación, donde por ahí una persona se va a otro lugar que le ofrece un mejor sueldo y a veces las condiciones no las tiene en cuenta, las mejores condiciones de donde está, del buen clima de trabajo, de los desafíos, de un montón de cosas que son más blandas, digamos, a veces, que alguno no lo valore. Lo lindo, lo interesante ahí es hacerle entender a las personas que están el valor que tiene esas cosas que no son monetarias ni de crecimiento vertical. Y a veces uno se olvida de remarcarlo, de hacerlo entender y revalorizar eso. Yo que vengo de otro tipo de empresa y estoy en una que estoy mucho más contento con esa parte blanda, es como que si no lo viviste, a veces no sabés todo lo que ganás estando en otro tipo de empresa en el que haga foco en las partes blandas, ¿no? Era lo que quería opinar. Si tienen dudas. Bueno, muchas gracias. Estuviste insistente, Ari, y en el chat creo, no hay otro Ariel, ¿no? Es el mismo, sí. Respecto al desarrollo y la medición del nivel de desarrollo, yo no tengo ninguna respuesta exacta sobre eso. Es más, siempre aclaro de que no tengo idea qué es este eje vertical, ¿sí? Pero muchas veces lo define la misma persona, si se está desarrollando o no. Tampoco pongo escala de eje temporal, porque a veces las personas piensan y le cuentan a sus amigos, me estoy súper desarrollando, y uno de esos amigos dice, pero si hace 10 años que hace lo mismo, pero para esa persona es un montón. Entonces es como que las escalas son muy personales a veces. Sin embargo, podemos buscar algunos indicadores de desarrollo, quizás yendo a las organizaciones internacionales, donde hablan de los países desarrollados y tienen algunos indicadores generales. Quizás te sirva como idea para hacer una analogía frente a los indicadores de un país que se entiende desarrollado. ¿Cuál sería ese indicador si hablas de una persona? ¿Sí? Creo que muchas veces en las empresas asumimos que todos están alfabetizados, pero es un indicador de desarrollo, y si nos seguimos haciendo suma a las cuestiones lingüísticas, después puede hilar fino de cómo se expresa oralmente, no solo si conoce el alfabeto, sino de si sabe escribir, si le pedís que firme en un lugar el obrero, si lo hace. A veces no. Es una situación sumamente incómoda un recibo de sueldo con un obrero, y la razón no es el sueldo ni el recibo, sino la razón es que no entiende lo que está en el recibo. Y como nunca nadie se lo explicó, es un momento de desconfianza absoluta para el obrero, el momento en, me están cagando, porque no sabe si le están pagando lo que están pagando, porque capaz que tampoco sabe hacer la multiplicación o la polinómica de cuánto tienen que cobrar. Entonces, hasta en la explicación del recibo de sueldo, se relaciona con el desarrollo de las personas y genera estos entornos que puse acá la plantita que había hecho Mariano, de decir, che, y lo sentamos con una planta en el frente al obrero, tranquilo, sin apuro, no en una fila de gente que tiene que firmar un recibo para explicárselo, aunque sea una vez en sus 5 años de vida en la empresa. Y a veces no hicimos eso, ¿sí? Porque es una pérdida de tiempo, digamos. O porque no lo van a entender, muchas veces decimos. Pero bueno, nada, como para responderte algo, ya que estuviste insistente con la medición del desarrollo, se me ocurrió eso, ¿no? Hacer una analogía con el desarrollo de los países, ir a la pirámide de Maslow, que es de necesidades, no de desarrollo, pero te indica algo sobre las necesidades. Y bueno, y creo que también te da mucha respuesta Simon Sinek, que sigue posteando en su blog, podcast y todos lados sobre el desarrollo de las personas en las empresas. Debo, ¿algo más para comentar? Y ya vamos a ir cerrando. No, quería sumar que lo que vos acabas de decir me pasa en un 100%. Hoy a la mañana atendí una consulta de un trabajador que no entendía su remuneración y estaba intranquilo. Lo llamé por teléfono, le expliqué la cuenta detalle por detalle y me terminó agradeciendo como si fuéramos amigos, y no, en realidad nos vimos 2 veces, pero como que se quedó súper tranquilo y lo entendió, y eso le dio mucha paz.
y nosotros tenemos como política ir por lo menos una vez al mes a cada obra para explicarle el sobre y lo que reciben, el recibo y cómo se compuso su sueldo, y por qué si tenía la hora extra o no tenía la hora extra, o si estaba el presentismo o no estaba el presentismo, que es lo que a ellos les preocupa. Muchas veces el jefe de obra, por la urgencia o todo lo que tiene que resolver ahí en la obra, no tiene el tiempo para decirle, che, esto incluyó tal, no incluyó tal cosa, o tal extra, y ellos necesitan esa tranquilidad, por eso de la cercanía de recursos humanos para con la plantilla obrera es fundamental para transmitirles a ellos serenidad. Y respecto a lo que plantea Ari, había una iniciativa que se dejó de lado, pero que era muy buena, del IERIC, de plantear una política que se llama certificación de competencias, que lo que hacía en su momento era brindar un plantel de profesionales que hacían evaluaciones del personal, les tomaban como una cierta prueba, para ver si eran ayudantes, medio oficial o si eran especializados, y el compromiso de la empresa era capacitarlos y luego levantarles el nivel, digamos, hacer la evaluación servía de la mano de calificarlos, pero luego permitirles el desarrollo, o sea, pasar a una instancia superior luego de una capacitación, ¿no? Es una iniciativa que estaría muy buena poder retomar o poder trabajar, digamos, del lado de cada una de las empresas, de acuerdo a las posibilidades que tengan, para forjar ese crecimiento que hace tan importante a la gente para que se queden también en un lugar, ¿no? Sentirse que pueden llegar a un nivel superior. Muy bien. Bueno, gracias. Mariano, Fede, no sé si quieren agregar algo como para ir cerrando. Yo me parece que tenemos que ver también que en la cultura general hoy en día se tiende a cambiar para tener más experiencias, otras experiencias, no solamente económicamente, sino es una necesidad de cambiar. También coyunturalmente hay muchas necesidades. He tenido varios jefes de obra que se han ido a otros países, o más que nada a Europa, a buscar un mejor vivir. O sea, entonces creo que hay una necesidad de cambio en las personas, se animan más a este cambio, no solamente esta situación la vivimos y la vivimos permanente, y creo que dentro de los líderes y dentro de las organizaciones tenemos que entender que este cambio existe y que no, o sea, uno trabaja para que se desarrollen dentro de las organizaciones, pero bueno, es como muchos hemos dicho, hay muchas variables y este seguimiento de las personas debe ser permanente, y por más que este seguimiento sea permanente, hay variables que uno no puede llegar, y estas personas terminan saliendo de las organizaciones o sea, solamente por esto, por la necesidad de cambio. Eso básicamente quería acotar. Ok, gracias. Fede. Yo, para agregar también, dejo la pregunta planteada de cómo hacemos, o sea, a nivel profesional, me parece que los profesionales se están formando, saben cómo acceder a la información, o buscan empresas que fomenten esos ambientes que estamos hablando, pero para mí el desafío es a nivel obrero, o sea, cómo hacemos para no agrandar esa brecha que se está armando, porque necesitamos de ellos para levantar la industria en su conjunto. Entonces, nada, somos un montón de cabezas acá que tenemos que pensar cómo hacerlo, y bienvenida a toda buena práctica que esté funcionando para digamos, esa pata que es la más importante de todas. Así que dejo esa pregunta planteada, y me parece que este tema de recursos humanos da para una segunda sesión seguramente. ¿Te puedo hacer un comentario rápido, Federico? Sí, claro. Bueno, yo, discúlpenme, no estoy en Argentina, estoy en otro lugar. Y en el lugar donde estoy trabajando, todo lo que es cuestión de obrero, ellos no depende que la empresa lo va a capacitar, sino ellos ya van a una escuela
donde les enseñan el oficio, para carpintero, para soldador, para electricista, lo que sea, y van pasando por etapas, y para buscar trabajo, ellos tienen que tener lo que se llama un permiso, o le llaman una carta, digamos, de competencia, para entrar y a su vez esa carta de competencia y según la cantidad de horas que trabajó y experiencia que tiene va subiendo de nivel. Entonces las empresas le van a pagar de acuerdo al nivel que tienen y ellos ya están formados y esperan que vayan a ser pagados de acuerdo a la cantidad a su nivel. Así que bueno, quizás, bueno, esto funciona por acá, pero quizás por ahí, no sé, es un comentario. ¿Okay? Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Quedaron varios temas abiertos. Espero que este Lean Coffee haya cumplido con el objetivo que es hacer networking, compartir ideas. Tienen acceso al tablero. Yo fui escribiendo las ideas. Ustedes pueden en cualquier momento poner más ideas. En varias charlas anteriores, varios han compartido imágenes, tableros, esquemas, así que sean libres para usar estos tableros. La grabación va a quedar grabada, se va a subir al canal de YouTube de Lean Construction Argentina. Aprovecho para contarles una novedad, que es que en pocos días el Lean Construction Blog, el blog más importante a nivel internacional de Lean, va a estar en español. Hay varias personas que están ayudando a traducir artículos y se van a empezar a escribir en español. Así que bueno, todos estos temas se pueden fomentar por ahí también. Como hicimos con las planners para subcontratistas, estamos armando equipos de trabajo de 3 o 4 personas como mucho, para hacerlo más ágil, y vamos a escribir nuevos ebooks. Vamos a escribir uno de compras, que tuvimos 2 Lean Coffee sobre el tema del área compras o el circuito de compras, y los invito también a ofrecerse, a escribir a nuestro mail o por nuestras redes, y ofrecerse para conformar un equipito que pueda, digamos, capitalizar en otro librito, en un ebook, un libro electrónico, que lo hacemos de 15 páginas más o menos, chiquitos, sobre todos estos temas, ¿no? Porque a veces estos temas y estas buenas ideas no están volcadas en ningún material. Y continuamente todas las empresas de construcción o relacionadas en Argentina están inventando la rueda, ¿no? Teniendo tantas buenas prácticas cerca que ya han dado resultados positivos, siempre están inventando la rueda y buscándole la vuelta. Así que están invitados a conformar esos equipos, nos escriben por las redes, por favor, y los confeccionamos y quizá para antes del fin de año los podemos tener ya publicados. Bueno, gracias de nuevo a todos y estén atentos a los próximos Lean Coffee, compártanlo también a esta iniciativa con sus compañeros. Abrazo grande, hasta luego.